¿Sabías que hay una medalla tan poderosa, que durante siglos ha sido testigo de milagros sorprendentes? No hablamos de leyendas, sino de hechos recogidos por santos como San Gregorio y San Bernardo. A lo largo de los siglos, se han experimentado innumerables milagros gracias al poder de la medalla de San Benito. Hoy te contaré 10 de ellos para que recordemos su importancia y poder. Quizá el último sea el más impactante. Una joven que no podía controlar su lengua es sanada. En la ciudad de Luxemburgo, había una joven que no podía controlar lo que decía con su lengua. Esto se manifestaba en que pronunciaba palabras y exclamaciones indecentes y obscenas, aparentemente sin intención alguna. Se concluyó que algún tipo de espíritu impuro debía haber tomado posesión de su boca y podía controlarla en ciertos momentos. Se le dio a beber agua en la que se había sumergido la cruz de San Benito. Y he aquí, una vez que bebió ese líquido consagrado, recobró el control total de su lengua. Nunca más volvió a decir obscenidades, y desde entonces todas sus palabras fueron perfectamente acordes con la decencia y modestia cristianas. Un demonio es expulsado de un hombre poseído gracias a la cruz de San Benito. En el año 1665, vivía en Luxemburgo un joven que estaba poseído por un demonio que lo atormentaba de forma espantosa. Ningún remedio parecía surtir efecto contra esa posesión, hasta que le dieron de beber agua en la que se había sumergido una cruz de San Benito. Apenas bebió un poco, y al retirar el vaso de sus labios, el demonio comenzó a enfurecerse con una violencia nunca vista. Arrojaba el cuerpo del joven de un lado a otro y le retorcía los miembros de manera horrenda. Finalmente, el demonio se vio obligado a hablar. El espíritu infernal anunció que abandonaría el cuerpo del joven a la 3:00 hora de esa noche, ya que no podía soportar la presencia del agua consagrada con la cruz de San Benito dentro del cuerpo. Los padres del joven escucharon esto y se sintieron algo consolados, aunque no del todo convencidos de que fuera cierto. Sin embargo, exactamente a la 3:00 hora de la noche, el demonio efectivamente salió del cuerpo del muchacho, y éste recobró por completo la salud y la cordura. Un endemoniado atormentado es liberado de la posesión diabólica. En la ciudad de Vesoul, en Borgoña, Francia, había un hombre que durante mucho tiempo había estado poseído por un demonio, el cual lo atormentaba terriblemente durante años. Finalmente, los habitantes realizaron una reunión para decidir cómo curarlo, o al menos, cómo controlarlo y contenerlo. En esa reunión, un ciudadano piadoso sugirió que la medalla de San Benito podría ser un remedio confiable. Así, se consiguió una medalla y se colocó dentro de una copa con bebida. Esta copa fue entregada al hombre poseído para que la bebiera. Él lo hizo y fue liberado inmediatamente de la posesión. Nunca más volvió a ser perturbado por ataques de espíritus malignos. La curación de una llaga y de un hombre enfermo gracias a la medalla de San Benito. En 1665, había un hombre que tenía una llaga en el brazo, tan grande e inflamada que ningún remedio parecía surtir efecto. Se sugirió que la próxima vez que le vendaran la herida, ataran también al brazo la medalla de San Benito. Así se hizo, y al día siguiente, al retirar los vendajes, la llaga estaba en un estado saludable, después de unos días, completamente curada. Al mismo tiempo, otro hombre enfermo estaba tan grave que nada parecía aliviarlo, y se le daba por perdido. En ese estado desesperado, pidió beber agua en la que se había sumergido la medalla de San Benito, y muy pronto recuperó la salud por completo. Alivio de dolores agudos y mejoría de la vista mediante la medalla de San Benito. En 1801, en Chambéry, en el convento llamado San Benito, una de las hermanas sufría desde hacía 3 meses dolores muy agudos en las piernas, causados por la exposición a corrientes de aire y trabajo excesivo. No se atrevía a contar su sufrimiento ni había probado remedios. Finalmente, decidió hacer una novena en honor a San Benito, usando la medalla para obtener su protección. Durante los 9 días, presionaba la medalla firmemente sobre sus piernas, alternando una y otra, mientras invocaba la ayuda de San Benito. Cada vez, los dolores disminuían. Sin embargo, continuó con el trabajo pesado que sus tareas requerían. Como la primera novena solo le dio un alivio momentáneo, decidió hacer una segunda, que tuvo un éxito completo y eliminó totalmente el dolor.
Más adelante, cuando fue afectada por inflamación en los ojos, usó el mismo remedio, bañó sus ojos con agua en la que había sumergido la medalla, y su vista se fortaleció de inmediato, recuperando en pocos días su agudeza habitual. Curación de una niña con dolores nerviosos intolerables. En Saboya vivía una niña de 6 años que durante varias semanas sufrió dolores tan intensos que sus nervios se habían contraído, y con solo tocarla con la punta del dedo sentía torturas insoportables. En ese estado, no podía ni comer ni beber. Los padres habían probado todos los remedios que la medicina podía ofrecer, pero el caso parecía incurable. 2 hermanas del convento de San Benito, que administraban la escuela a la que pertenecía la niña, la visitaron para consolar a la madre. Al regresar a casa, recordaron la medalla de San Benito. Enviaron una medalla con la indicación de que se la pusieran al cuello a la niña y que fuera persuadida para beber algo en lo que se hubiera sumergido la medalla. La madre cumplió fielmente esta pía recomendación. El cambio fue inmediato, y tras unos días, la niña se levantó completamente curada. Sanación de una hemorragia nasal peligrosa. A principios de julio de 1843, una señora que estaba tomando las aguas en Neris, Francia, fue súbitamente víctima de una violenta hemorragia nasal. El médico fue llamado y percibió el peligro, pero los remedios que prescribió para detener la hemorragia solo parecían aumentarla. Esta situación continuó hasta la noche del tercer día, cuando a las 9 en punto el peligro se volvió evidente y el médico ya no pudo ocultar su temor. La dueña del hotel salió de la habitación muy alterada, como por inspiración, preguntó si alguien en la casa tenía una medalla de San Benito. Por fortuna, encontraron una. La enferma, mujer de profunda fe, aceptó la medalla, y de inmediato, la hemorragia cesó. Se lavó las manos y la cara, y pudo acostarse, algo que no había logrado en 3 días y 2 noches. Sanación instantánea de dolor y sordera de oído. A principios del año 1863, en Montigny-le-Roy, una mujer sufría desde hacía mucho tiempo fuertes ataques de dolor en el oído. A veces, salían de su oído coágulos de sangre y pus, lo que evidenciaba el estado gravemente enfermo del órgano. Finalmente, perdió la audición y ya no podía realizar ningún trabajo. Un día le regalaron una medalla de San Benito. Ella la colocó sobre su oído y rezó un Padre Nuestro y un Ave María en honor del Santo Patriarca. Inmediatamente después, quedó completamente curada y pudo oír tan bien como en cualquier otro momento de su vida. Espíritus malignos son expulsados de un castillo encantado por la cruz de San Benito. A unas 8 millas de la ciudad de Besanzón, al este de Francia, se encuentra un antiguo y abandonado castillo o fortaleza conocido como el Castillo de Maillot. Este noble pero deteriorado edificio estaba habitado por una multitud de demonios y espíritus malignos, y las personas que vivían en la zona sentían un gran temor hacia la antigua ruina y las entidades sobrenaturales que allí moraban. Frecuentemente escuchaban aullidos horribles y gemidos por la noche, y eran invadidos por un terror indescriptible ante la influencia diabólica que parecía emanar del lugar. Además, estos fantasmas o demonios afectaban gravemente incluso a los animales de la zona, con numerosos casos inexplicables de enfermedades y muertes súbitas. No parecía haber manera de expulsar a esos espectros y demonios que habitaban el castillo, ya que todos los intentos de exorcismo habían fracasado. Pero en el año 1666, los habitantes decidieron usar la cruz de San Benito para librarse de esos vecinos fantasmales no deseados. Así, colocaron el diseño de la cruz alrededor del castillo abandonado. Muy pronto, los síntomas del acecho cesaron por completo. Los espíritus problemáticos se marcharon, la antigua ruina quedó en silencio, y la tranquilidad y la paz volvieron a la región. Pierna aplastada se cura milagrosamente. En febrero de 1861, una colonia de benedictinos, provenientes del mismo monasterio de San Pablo de Roma, se estableció cerca de la ciudad de Cleves, en la Prusia renana. En marzo comenzaron a construir un cerco alrededor del pequeño jardín del nuevo monasterio. El encargado de las reparaciones de la iglesia parroquial, que era atendida por los padres benedictinos, se ofreció para ir a comprar la madera necesaria para la obra. Se dirigió entonces al lugar donde se talaban árboles en los bosques del gobierno.
Este hombre llevaba consigo la medalla de San Benito, la cual portaba con gran devoción. Tras cargar su carro con varios troncos grandes de roble, emprendió el regreso al monasterio. Sin embargo, al comenzar a moverse el carro, uno de los troncos, mal asegurado, rodó hacia abajo. El buen hombre estaba detrás del carro y no logró apartarse a tiempo, fue derribado y su pierna derecha quedó casi totalmente destrozada. Lo llevaron a casa. Al enterarse del terrible accidente, el prior del monasterio dijo a los presentes: «Ha sido herido en el servicio de San Benito, y San Benito lo sanará». Uno de los religiosos le mencionó esto al herido, quien ya había pensado en recurrir a su medalla, que nunca dejaba de llevar consigo. Entonces la colocó sobre la pierna aplastada y la sujetó con un vendaje. Al poco tiempo, se quedó profundamente dormido y no despertó hasta bien entrada la mañana siguiente. Al despertar, se levantó sin dificultad alguna, y encontró su pierna completamente curada, como si jamás hubiera ocurrido accidente alguno. Estos milagros aparecen en el libro La Medalla o Cruz de San Benito, su origen, significado y privilegios, del padre Prosper Guéranger, y del libro La Cruz y la Medalla de San Benito, un signo místico del poder divino de San Gregorio, San Bernardo, y otros. ¿Y tú, ya tienes una medalla de San Benito en casa? Si este vídeo ha alimentado tu fe, compártelo con más personas que lo necesiten. Que Dios te bendiga.